Decía que se iba de viaje de negocios fuera de la península. Pero de madrugada, una vecina aporreó la puerta con cara de pánico y me obligó a ver quién estaba realmente sentado tranquilamente en su salón. Hola a todos. Antes de profundizar, dadle al botón de suscribiros y al de me gusta para que podamos seguir compartiendo otras historias interesantes. Escribid en los comentarios desde qué ciudad nos estáis viendo. Que el día de hoy nos traiga bendiciones, abundancia y felicidad en cuerpo y alma a todos nosotros. Amén. Mi mejilla izquierda ardía, pero mi corazón hervía mucho más esta mañana. Javier acababa de abofetearme solo por el cuello de una camisa que, según él, no estaba lo suficientemente planchado. Y eso que, incluso vista con un microscopio, estoy segura de que esa camisa estaba impecablemente planchada. Él estaba allí de pie, mirándome con esos ojos desorbitados que solía usar para regañar a sus subordinados en la oficina, mientras se ajustaba su cara chaqueta, cuyo precio probablemente daría para comprar una moto de segunda mano. Es curioso, ¿verdad? Cómo alguien puede parecer tan elegante y distinguido con un traje impecable, pero su comportamiento es más primitivo que el de un hombre prehistórico peleando por comida. Yo solo podía bajar la cabeza, sujetándome la mejilla que empezaba a palpitar mientras contenía las lágrimas, que parecían negarse a salir de tanto haber sido exprimidas. Si vierais a Javier por la calle, seguramente querríais pedirle un autógrafo o una foto. Él era la definición del hombre ideal para las madres del colegio de élite y un modelo a seguir para los padres de la urbanización. Un exitoso promotor inmobiliario, donante frecuente de orfanatos y siempre sonriente y amable cuando el vigilante de la entrada le saludaba. Su imagen era tan limpia, brillante e inmaculada como el suelo de mármol de nuestra lujosa mansión. Pero nadie sabía que, tras los altos muros de nuestra casa, Javier se convertía en un cruel carcelero. Tenía reglas absurdas que debían obedecerse, y si me desviaba lo más mínimo, su mano se movía mucho más rápido que su boca. A veces pensaba que debería haberse dedicado a las artes marciales en lugar de a los negocios. Lástima que su talento para golpear solo lo usara con su propia mujer. Esta casa se parecía más a una fortaleza enemiga que a un hogar acogedor. Había cámaras de vigilancia en cada esquina, excepto en el cuarto de baño, y un muro alto con pinchos afilados y amenazantes. El vigilante de la entrada era más leal a Javier que un perro de rastreo, así que me resultaba imposible simplemente salir corriendo por la puerta con una maleta. Mi móvil también era revisado cada noche, como si yo fuera una agente secreta a punto de vender secretos de Estado. Estaba atrapada, completamente atrapada en esta fría jaula de oro. Una vez intenté quejarme a una vecina, pero Javier con gran astucia le dio la vuelta a la tortilla. Dijo que estaba estresada y que a menudo tenía alucinaciones. Genial, ¿verdad? De repente, yo era la loca a ojos de los demás. Me di cuenta de que si seguía callada y sumisa, mi nombre acabaría grabado en una lápida al año siguiente. Mi cerebro empezó a buscar una salida. No una huida física, porque sabía que me quedaba sin aliento corriendo solo 100 metros, como si tuviera asma, y mucho menos huyendo de Javier. Necesitaba una forma de salir de esta casa legalmente, delante de mucha gente, y dejar a Javier sin posibilidad de réplica. Necesitaba un testigo. Necesitaba un lugar neutral donde el poder de Javier no fuera absoluto. Y el único lugar que se me ocurrió fue un hospital. Sí, un hospital, un lugar para enfermos, pero para mí parecía un hotel de 5 estrellas que ofrecía libertad. Javier tenía una gran debilidad, y no era la kriptonita como en las películas de superhéroes. Su debilidad era su reputación. Le aterraba que la gente descubriera su verdadera cara. Le aterraba ser considerado un marido fracasado, un hombre violento, un ser inmoral. Por eso nunca me golpeaba en lugares que fueran visibles cuando llevaba ropa que me cubría. Inteligente pero retorcido. Por eso tenía que crear un escenario en el que él se viera obligado a sacarme de casa delante de todo el mundo, pero sin que se le pudiera culpar directamente. Tenía que sufrir un accidente, pero no por su mano. Era un plan descabellado, lo sé. Pero vivir con un monstruo requiere un poco de locura para sobrevivir. Mi arma de elección hoy no era una pistola ni un cuchillo de cocina, sino un limpiador de suelos con aroma a limón. Olía fresco, pero su función esta vez sería letal, o al menos dolorosa. Esa tarde, después de que Javier se fuera a trabajar en su coche de lujo, entré en el baño principal. Este baño era tan grande como una habitación de estudiante, con un suelo de mármol duro como una roca. Vertí una buena cantidad de ese líquido jabonoso cerca del lavabo. Resbaladizo, muy resbaladizo. Miré el charco de jabón tragando saliva. ¿Dolería? Seguro que sí. Pero este dolor físico no era nada comparado con el dolor en el alma de ser abofeteada cada mañana por una camisa arrugada o un café poco dulce. Mi corazón latía más rápido que cuando esperaba el anuncio de las rebajas en mi tienda de ropa favorita. El tiempo pareció pasar muy lentamente esa tarde. Ya me había duchado.
Me había puesto un pijama decente y esperaba el sonido del coche de Javier entrando en el garaje. Alrededor de las 6 de la tarde, el suave rugido del motor del coche se escuchó. Ahí está. El señorito ha vuelto. Oí sus pasos entrando en casa. Oí cómo saludaba a la asistenta con su tono frío habitual. Me coloqué en el baño, justo al borde de la trampa que había preparado. Respiré hondo, rezando en mi interior para que mis huesos fueran fuertes y no sufriera ninguna fractura permanente. Cuando oí girar el pomo de la puerta del dormitorio, supe que había llegado el momento. Esta era la mejor actuación de mi vida. Y qué pena que no hubiera un premio Goya para la categoría de esposa que finge una caída. Grité desde el baño para llamar su atención. Cariño, ¿ya has vuelto? Luego, sin dudarlo, pisé con el pie derecho el charco de jabón. Perdí el equilibrio al instante. El mundo giró rápidamente. Mi pie se deslizó salvajemente hacia adelante y mi cuerpo flotó por un momento antes de que la gravedad me atrajera con fuerza hacia abajo. Mi espalda y mi cadera golpearon el suelo de mármol con un golpe sordo que haría estremecerse a cualquiera que lo oyera. Grité con todas mis fuerzas. Un grito que en gran parte fue de sorpresa y dolor, pero otra parte fue dramatizada para que se oyera hasta en la garita del vigilante. El sonido de mi cuerpo golpeando el suelo de mármol silenció la casa al instante. El dolor era insoportable. Era como si me hubieran golpeado con un mazo en la cintura. Veía estrellas. Pero tenía que concentrarme. Cerré los ojos con fuerza, controlando mi respiración para que pareciera superficial y relajando todos los músculos de mi cuerpo. Tenía que desmayarme. Tenía que parecer indefensa. Si me levantaba y solo me quejaba del dolor, Javier como mucho me diría que me pusiera una pomada y me regañaría por torpe. No, tenía que hacer que pareciera grave. Tenía que hacer que entrara en pánico. Javier entró con el rostro más blanco que la pared de un hospital al verme tendida e inmóvil. Pude sentir la vibración de sus pasos apresurados acercándose. Elena, Elena. Su voz sonaba aterrada. No de tristeza porque su amada esposa se hubiera caído, de eso estoy segura. Estaba aterrado porque se imaginaba que si yo moría allí, vendría la policía, vendrían los periodistas, y su vida perfecta sería destrozada. Me dio unas palmaditas en la mejilla, bastante fuertes en realidad. Vaya mano dura. Elena, despierta. ¿No me crees problemas? Siseó. Ah, su primera frase ya era egoísta. Me tomó el pulso. Su mano temblaba. Bien, tiembla, Javier. Porque a partir de hoy, te toca a ti sentirte intranquilo. Levantando las cargas de la vida, Javier quizás fuera un experto, pero para levantar el cuerpo desmayado de su mujer, resultó que no tenía ningún talento. Podía sentir su aliento agitado y molesto en mi oído mientras intentaba levantar mi cuerpo, que yo mantenía lo más flácido posible. En lugar de preocuparse por si tenía alguna costilla rota, estaba ocupado refunfuñando en voz baja sobre lo molesta que era la situación. Sus manos me agarraron los brazos con rigidez, como si estuviera levantando un saco de arroz roto que debía mover antes de que ensuciara su querido suelo de mármol. Me dieron ganas de reírme al verle forcejear así, pero por supuesto tuve que contenerme con todas mis fuerzas, o la farsa se acabaría antes de empezar. Javier gritó llamando a nuestro chofer con un tono que podría despertar a los muertos del cementerio de al lado. Manuel, nuestro viejo y leal chofer, a menudo reprendido, entró corriendo a trompicones en la casa. Oí sus pesados pasos resonar en el suelo. «Señor, ¿qué le ha pasado a la señora?», preguntó con voz temblorosa. Javier lo interrumpió bruscamente con un grito. «No hagas preguntas. Prepara el coche ahora mismo. Abre bien la puerta de atrás. ¡Rápido!». Su orden fue breve, concisa y llena de emoción. Y eso que, pensándolo bien, Manuel solo preguntaba porque se preocupaba, pero a los ojos de Javier, la preocupación de un subordinado era solo una molestia. Estoy segura de que Manuel corría ahora hacia el garaje rezando para no llevarse otra bronca hoy. El proceso de trasladar mi cuerpo del suelo del baño al coche fue una tortura en sí misma que tuve que soportar por mi billete a la libertad. Javier me levantó bruscamente, sin ninguna delicadeza, como si yo fuera un trasto viejo que iba a tirar a la chatarra. Mi cabeza se golpeó suavemente contra el marco de la puerta cuando me sacó, y tuve que morderme la lengua para no quejarme. El dolor me mareó un poco, pero era un precio justo por un plan tan grande. Me bajó por la escalera principal de nuestra mansión. Cada uno de sus pasos retumbaba, haciendo que mi cadera, que había golpeado el suelo, volviera a doler con punzadas. Al llegar al coche, Javier lanzó mi cuerpo al asiento trasero con la gracia de un rinoceronte enfurecido. Aterricé en el caro asiento de cuero en una posición bastante incómoda, pero no me atreví a moverme. «Arranca, Manuel. Rápido». «Pero que no se raye el coche», ordenó Javier mientras cerraba la puerta de un portazo justo al lado de mi oído. El coche de lujo salió de nuestra fortaleza,
Dentro la tensión era insoportable. Cerré los ojos, controlando la respiración para que pareciera superficial y débil. Mientras tanto, Javier se secaba el sudor de la frente, sin comprobar ni una sola vez si yo seguía respirando. Su prioridad siempre era él mismo, incluso en una emergencia como esta. Durante todo el camino, Javier no dejó de maldecir el tráfico, que en realidad era normal para la hora de salida del trabajo. Se enfadó con una moto que le adelantó, con un semáforo en rojo que según él duraba demasiado, e incluso con un repartidor de globo que cruzaba la calle tranquilamente. «Aparta, desgraciado, que no sabes las normas», le gritó a otro conductor que no podía oírle. ¡Qué gracioso! Se enfadaba con la gente que no sabía las normas, cuando él mismo en casa era el infractor número 1 de los derechos humanos. Solo pude escuchar sus desvaríos mientras contenía las náuseas por la conducción temeraria a la que Manuel se veía forzado. Sentía el estómago como si estuviera en una batidora. El cambio de carácter de Javier se produjo en cuanto las ruedas de nuestro coche tocaron el asfalto del aparcamiento del hospital. Fue un momento mágico que siempre me asombraba y me asqueaba a partes iguales. En cuanto el coche se detuvo frente a la puerta de urgencias, el rostro enrojecido y furioso de Javier desapareció al instante, reemplazado por una cara pálida y llena de una preocupación muy convincente. Saltó del coche gritando a pleno pulmón: «Doctor, enfermera, ayuden a mi mujer, rápido». Su voz temblaba, llena de drama, como si fuera el marido más enamorado del mundo. Si hubiera habido un director de cine allí, a Javier le habrían ofrecido un contrato para una telenovela de sobremesa al instante. Los enfermeros acudieron corriendo con una camilla, respondiendo diligentemente a la llamada de emergencia de aquel hombre elegante que parecía histérico. Mi cuerpo fue trasladado de nuevo, esta vez por las manos de unos enfermeros mucho más hábiles y humanos que las de mi propio marido. Me tumbaron en la camilla, que era un poco dura pero se sentía como el paraíso en comparación con el suelo del baño. Mi mujer se ha resbalado. Enfermera. Se cayó de repente y perdió el conocimiento. Por favor, hagan lo que sea necesario. El dinero no es un problema, exclamó Javier mientras corría a nuestro lado. La frase «el dinero no es un problema» la pronunció con un volumen algo más alto, a propósito para que todos los presentes oyeran que era un hombre rico y responsable. Vaya fanfarrón. Incluso en el hospital, seguía preocupado por su imagen. La luz de los fluorescentes del pasillo del hospital parpadeaba tras mis párpados cerrados. Me sentía deslumbrada y mareada. El chirrido de las ruedas de la camilla sobre el suelo del hospital sonaba estridente en mis oídos, mezclado con el murmullo de otros pacientes y los gritos del personal médico. Sentí el frío del aire acondicionado del hospital penetrando en mi piel, muy diferente del aire de casa, que siempre se sentía caliente y sofocante. Javier seguía sujetando mi mano mientras parloteaba. «Aguanta, cariño. Estoy aquí. No dejaré que te pase nada». Estoy segura de que lo hacía porque había muchos ojos mirando. Si hubiéramos estado solos en un callejón, probablemente me habría abandonado en la acera. Al llegar al box de examen, se corrió una cortina verde, separándonos del bullicio del exterior. «Señor, por favor, espere fuera un momento. Tenemos que examinar a la paciente», dijo una enfermera con firmeza. Javier intentó negarse. «Soy su marido. Necesito saber cómo está mi mujer». Pero la enfermera no se amilanó. «Precisamente porque es su marido, tiene que calmarse fuera para que podamos trabajar. Luego el doctor se lo explicará». Finalmente, a regañadientes y quizás por miedo a dañar su imagen si se enfadaba en el hospital, Javier soltó mi mano. Oí sus pasos alejarse, luego el sonido de la cortina abriéndose y cerrándose de nuevo. Por fin, por primera vez en todo el día, pude respirar aliviada sin tener que fingir contener la respiración. Aunque me dolía todo el cuerpo y la cabeza me daba vueltas, sentí como si un gran peso se hubiera levantado de mi pecho. Había logrado salir. Estaba en territorio neutral. Pero esto era solo el principio. Sabía que Javier estaría fuera, paseándose de un lado a otro como una plancha caliente, inventando la historia que le contaría al médico. Seguramente diría que fui descuidada, que el suelo estaba resbaladizo, o que tenía antecedentes de tensión baja. Fuera lo que fuera, se aseguraría de quedar limpio. Pero olvidaba una cosa. En un hospital, el cuerpo humano puede contar una historia más sincera que la boca de su dueño. Y mi cuerpo tenía muchas historias tristes guardadas bajo la ropa, esperando ser leídas por la persona adecuada. El hospital tenía un olor peculiar y extraño, una mezcla del aroma penetrante a desinfectante y una desesperanza que flotaba en el aire. Para la mayoría de la gente, este olor provocaba náuseas y ganas de irse a casa cuanto antes. Pero extrañamente, mientras yacía en esta cama estrecha con sábanas blancas y algo ásperas, el olor a hospital me parecía el perfume más caro del mundo. Era el aroma de la libertad,
el aroma de una distancia segura entre los altos muros de la casa de Javier y yo. Aún mantenía los ojos cerrados, pero mis oídos trabajaban a toda máquina, atentos a la situación. La cortina verde que me rodeaba parecía una fortaleza temporal. Aquí, detrás de esta fina y polvorienta tela, Javier no podía levantarme la mano a la ligera. Había enfermeras yendo y viniendo, un paciente en el box de al lado quejándose de un dolor de muelas y un médico de guardia paseándose. Esta multitud era mi escudo. Una joven enfermera entró en mi box. Sus pasos eran ágiles y hacían un ñic, ñic, al rozar sus zapatos de goma con el suelo. Empezó a colocarme el manguito del tensiómetro en el brazo izquierdo. Sentí la tela enrollarse en la parte superior de mi brazo, presionando la piel bajo la cual había un tenue moratón violáceo. Recuerdo del agarre de Javier hacía 3 días. Dolió un poco cuando el aparato bombeó aire, apretando mi carne ya maltrecha. Contuve la respiración, intentando no hacer una mueca. La tensión está un poco alta, señora, murmuró la enfermera en voz baja, más para sí misma. Claro que está alta, señorita. Si usted tuviera un marido cuyo hobby fuera golpearla como si fuera un tambor, su tensión también se dispararía por las nubes cada día. Fuera de la cortina, oí la voz de Javier hablando por teléfono con alguien. Su tono era bajo, susurrante, pero lleno de énfasis. Sí, limpia el baño ahora. Que no quede ni rastro de jabón. Di que la señora se resbaló con agua. No dejes que nadie entre en el dormitorio principal. Qué retorcido. Incluso con su mujer supuestamente inconsciente, su cerebro estaba ocupado elaborando una coartada criminal para mantener su imagen impecable. Le preocupaba más que su suelo de mármol se manchara por una mala reputación que el que yo tuviera una conmoción cerebral. Quería levantarme y gritar sus desde el campanario de la iglesia. Pero sabía que aún no era el momento. Paciencia, Elena. Juega con inteligencia. Deja que cabe su propia tumba. Poco después, la cortina de mi box se descorrió con un movimiento firme y autoritario. Una pequeña corriente de aire me rozó la cara. A través de mis pestañas ligeramente entreabiertas, vi entrar a un hombre con una larga bata blanca. No era la joven enfermera, sino un médico veterano. Su pelo ya plateaba en las sienes y llevaba unas gafas colgadas del cuello. Sostenía una tablilla con mi historial médico. Su aura era diferente. Si Javier tenía un aura de poder opresivo, este médico tenía un aura tranquila y profunda, como un río caudaloso que guarda muchos secretos. Se detuvo junto a mi cama, observó mi rostro por un momento y luego comenzó a tomarme el pulso en el cuello con sus dedos, fríos pero firmes. Disculpe, doctor. ¿Cómo está mi mujer? La voz de Javier irrumpió de repente, rompiendo la calma del box. Al parecer, había terminado su llamada y volvía a desempeñar su papel de marido preocupado. Se deslizó entre las cortinas sin pedir permiso. Su rostro mostraba de nuevo una ansiedad máxima. Su respiración era algo agitada, quizás por haber corrido desde la sala de espera o por haber huido de la realidad. Se situó a los pies de la cama, mirando al médico con esa mirada exigente que usaba cuando el servicio en un restaurante de 5 estrellas era un poco lento. Explíquemelo, doctor. ¿Por qué no recupera el conocimiento? ¿Tiene algún hueso roto? Necesito saberlo. El médico veterano no respondió de inmediato. Terminó su examen con calma, volvió a colgarse el estetoscopio al cuello y luego, lentamente, se giró para encarar a Javier. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si estuviera creando una pausa dramática en una película de suspense. Cuando el médico finalmente levantó la vista y miró a Javier a los ojos, el tiempo pareció detenerse en aquella pequeña habitación. El ruido de urgencias de fondo se volvió repentinamente lejano y tenue. La reacción de Javier fue el espectáculo más satisfactorio que he visto en mi vida. Su rostro, que antes estaba enrojecido por su actuación de preocupación, de repente se volvió de un gris pálido, como el cemento fresco. Sus ojos se abrieron como platos, no de ira, sino de puro terror. Su boca se entreabrió ligeramente, pero no salió ningún sonido, como si el diablo le hubiera arrancado las cuerdas vocales. Sus piernas flaquearon. Pude ver sus rodillas temblar violentamente bajo sus caros pantalones de tela. Dio un paso atrás, chocando contra el soporte del suero que estaba detrás de él, que resonó con un fuerte clank. Parecía un ladrón de gallinas sorprendido en el acto por el dueño del corral, solo que esta vez el dueño llevaba un machete. Buenas noches, señor Javier. La voz del médico era plana, fría y penetrante. No había el tono amable estándar de un médico hacia la familia de un paciente. El mundo es un pañuelo, ¿verdad? ¿Aún se acuerda de mí? El médico esbozó una leve sonrisa, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Su mirada, afilada, se clavó directamente en el corazón de Javier. En la placa de identificación de su bata blanca se leía claramente: Doctor Morales, neurólogo. Javier tragó saliva.
La nuez de su garganta subía y bajaba con dificultad. Gruesas gotas de sudor frío, del tamaño de granos de maíz, empezaron a aparecer en sus sienes. Intentó hablar, pero la voz se le quedó atascada en la garganta. Solo emitió un chillido, como un ratón atrapado en una puerta. «Doctor, doctor Morales», susurró, tartamudeando. La arrogancia de Javier, normalmente tan alta como el cielo, se derrumbó en 1000 pedazos en el suelo del hospital, solo por una mirada de este médico de mediana edad. Yo, que todavía fingía estar desmayada en la cama, sentía ganas de abrir los ojos de par en par y coger un bol de palomitas. Quienquiera que fuera este doctor Morales, acababa de convertir al monstruo de mi casa en una galleta empapada en agua. La situación en la habitación se volvió de repente muy incómoda y tensa. El doctor Morales no apartó la mirada ni un segundo. Dio un paso adelante, acercándose a Javier, lo que hizo que mi marido retrocediera de nuevo, presa del pánico, hasta que su espalda chocó contra la cortina. «Seré yo quien atienda a su esposa esta noche», dijo el doctor. Morales lentamente, enfatizando cada sílaba con un profundo significado. «Me aseguraré de que reciba la justicia. Quiero decir, el tratamiento que mi hermana no pudo recibir en su día». Esa frase quedó suspendida en el aire, como una nube de tormenta antes de la tempestad. ¿Hermana? ¿Qué hermana? Mi cerebro giraba a toda velocidad, aunque mis ojos seguían cerrados. Había una oscura historia entre estos dos hombres, una historia que implicaba la vida de alguien, y de alguna manera sentí que esa historia era ahora mi única arma para sobrevivir. Javier seguía petrificado, respirando con dificultad. Parecía que quería huir, salir corriendo de esa habitación, pero sus pies estaban como clavados al suelo. Esta noche, en este box de urgencias con olor a medicamentos, la rueda del destino comenzaba a girar en sentido contrario. El cazador se había convertido en la presa. El aire dentro del pequeño box se sentía de repente tan pesado como el hormigón, oprimiendo el pecho de cualquiera que estuviera dentro. Javier, normalmente tan feroz como un león hambriento, se había encogido hasta convertirse en un gato bajo la lluvia frente al doctor Morales. El médico no necesitó gritar ni golpear la mesa. Le bastó con permanecer erguido, con las manos en los bolsillos de su bata blanca. «Señor Javier», dijo de nuevo el doctor. Morales, con un tono educado pero firme, como un profesor que reprende a un alumno travieso. «Por favor, espere fuera. El procedimiento médico requiere que examine a la paciente sin la interferencia de la familia, especialmente cuando la paciente está inconsciente. Está usted consumiendo el oxígeno de esta habitación». La última frase fue una indirecta sutil pero hiriente, como si la presencia de Javier fuera realmente tóxica para cualquiera que estuviera cerca. Normalmente, si alguien se atrevía a darle una orden así a Javier, esa persona habría acabado con los oídos zumbando de tanto insulto. Pero esta vez, Javier solo asintió torpemente, como un robot estropeado. Su rostro seguía pálido como la cera. Sus ojos no se atrevían a mirar directamente al doctor Morales. De acuerdo, doctor. Por favor, atienda a mi mujer», murmuró en voz baja. Luego, se dio la vuelta rápidamente y salió del box a la velocidad del rayo. Sus pasos sonaron arrastrados, como si sus rodillas estuvieran realmente débiles. Casi sonrió de par en par al ver esa escena. Resulta que por encima del cielo hay otro cielo. Y por encima de un marido déspota hay un médico con un pasado aterrador. El sonido de la cortina al cerrarse sonó como el de la puerta de una fortaleza que se cierra con llave, proporcionando una increíble sensación de seguridad. Hubo un momento de silencio. Seguí con los ojos cerrados, esperando a ver qué pasaría a continuación. ¿Llamaría el doctor Morales a otra enfermera? ¿O me pondría una inyección? De repente, sentí un suave toque en mi hombro. No era un toque de examen, sino uno tranquilizador. «Señora Elena». La voz del doctor Morales sonó cerca, susurrando suavemente junto a mi oído. «El señor Javier ya se ha ido. Puede abrir los ojos. Su actuación es buena, pero su respiración es demasiado regular para alguien que sufre un dolor de cadera». Al oír eso, mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y la vergüenza. Me había descubierto. Parpadeé, ajustando mis ojos a la brillante luz del fluorescente que tenía encima. Frente a mí, el doctor Morales sonreía. No era una sonrisa cínica, sino una sonrisa triste y llena de comprensión. Acercó un pequeño taburete redondo que estaba junto a la cama y se sentó a mi lado. «No se preocupe», dijo mientras escribía algo en la tablilla, fingiendo estar ocupado para que nadie que pasara por fuera de la cortina sospechara. «No revelaré su secreto. Sé que no está desmayada y también sé que no se resbaló solo por el suelo resbaladizo, sino porque quería salir de esa casa, ¿verdad?» Me quedé en silencio. Me había quedado sin palabras. ¿Cómo podía saberlo con tanto detalle? ¿Era un adivino disfrazado de neurólogo? El doctor Morales dejó su bolígrafo. Luego, con mucho cuidado, me subió un poco la manga de la pijama.
Allí, en la piel pálida de mi brazo, se veían claramente las marcas de moratones violáceos. Algunos eran recientes, otros ya amarillentos, a punto de curarse. Era la obra de arte abstracto resultado de los pellizcos y agarrones de Javier cada vez que se enfadaba. El suelo del baño no puede pellizcar un brazo con tanta fuerza, señora Elena, dijo en voz baja, señalando los moratones. El mármol es un objeto inanimado. No tiene dedos para hacer daño a la gente. Las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo finalmente brotaron, fluyendo abundantemente y empapando la delgada almohada del hospital. No por el dolor físico, sino por el inmenso alivio de que alguien me creyera sin necesidad de largas explicaciones. Durante todo este tiempo me había sentido sola, gritando en el vacío. «Ayúdeme, doctor», susurré con voz quebrada. «Tengo miedo de volver a casa. Si vuelvo, seguro que se enfadará muchísimo por esto». El doctor Morales asintió. Su rostro se endureció de nuevo al recordar la figura de Javier. Cogió un pañuelo de papel de la mesita y me lo ofreció. «Conozco muy bien el carácter de ese hombre», dijo el doctor Morales, con la mirada perdida en la pared blanca de enfrente. Hace 5 años, otra mujer fue traída a este hospital por Javier. El caso era exactamente el mismo. Dijo que se había resbalado en el baño principal. Llegó en coma y nunca más despertó. Sentí que el corazón se me paraba por un instante. Se llamaba Laura, continuó el doctor Morales. Su voz temblaba de emoción contenida. Era mi única hermana. La primera esposa de Javier. Fue como si me cayera un rayo en un día soleado. Así que los rumores sobre la repentina muerte de la primera esposa de Javier eran ciertos. Y ella era la hermana del médico que ahora estaba sentado frente a mí. Se acababa de encontrar con el cuñado de la mujer que había muerto en sus manos. En aquel entonces, yo estaba trabajando fuera, en las islas, relató de nuevo el doctor Morales. No pude salvar a Laura. Javier se negó a la autopsia. Sobornó a diestro y siniestro para que el cuerpo de Laura fuera enterrado rápidamente, alegando motivos religiosos y de privacidad. No tenía pruebas sólidas en ese momento, solo una sospecha que me quemaba por dentro cada día. El doctor Morales me miró fijamente. Sus ojos estaban húmedos, pero ardían con una fuerte determinación. Fracasé en salvar a mi hermana, señora Elena. Pero por Dios, no permitiré que Javier vuelva a hacerle daño a otra mujer de la misma manera. Esta noche, usted está a salvo aquí. Haré un diagnóstico de conmoción cerebral leve para que tenga que ser ingresada al menos 3 días. Ganaremos tiempo. Me apretó la mano por un momento, transmitiéndome fuerza. Pero tiene que prometerme una cosa. Tiene que ser valiente. No podemos limitarnos a sobrevivir. Tenemos que contraatacar. Porque un monstruo como Javier no se detendrá hasta que se le detenga por la fuerza. Asentí con firmeza, secándome las últimas lágrimas. Esa noche, en la fría sala de urgencias, se formó una alianza secreta. Ya no era entre un médico y una paciente, sino entre 2 víctimas que buscaban justicia. Conspirar con un neurólogo en una sala de urgencias era como planear un golpe de estado en el cuartelillo de la Guardia Civil. Tenso, pero con una extraña sensación de seguridad. El doctor Morales actuó con rapidez, elaborando una estrategia médica que en realidad se parecía más a un guión teatral que a un procedimiento de salud. Garabateaba en el historial médico con cara seria, como si estuviera calculando una fórmula matemática compleja, cuando en realidad solo estaba inventando una historia para que yo pudiera quedarme aquí más tiempo. Usaremos la excusa de una conmoción cerebral leve y un traumatismo en la cadera, susurró en voz baja sin mirarme, con las manos danzando sobre el papel. Esta es la excusa más efectiva. El paciente no puede moverse mucho. Necesita observación estricta. Y lo más importante, no se le puede dar el alta forzosamente por el riesgo de una hemorragia cerebral secundaria. El término hemorragia cerebral sonaba aterrador para los oídos de un profano, y esa era nuestra principal arma para asustar a ese cobarde de Javier. Yo solo podía asentir obedientemente, como una alumna ejemplar, dejando que mi destino fuera escrito por la mano de este médico que albergaba una venganza del pasado. Era muy irónico. Antes le suplicaba a Javier que me dejara salir de casa solo para comprar verduras. Ahora le suplicaba a un médico que me encerrara en una habitación de hospital. El doctor Morales se arregló la bata blanca, respiró hondo y cambió la expresión de su rostro, de cálida a fría y rígida. Estaba listo para enfrentarse al monstruo que esperaba al otro lado de la cortina. «Recuerde, señora Elena», fue su última advertencia antes de darse la vuelta. «Sigue mareada, con náuseas y no recuerda los detalles del incidente. Yo seré su escudo». Los pasos firmes del doctor Morales se alejaron. Luego, el sonido de la cortina, al descorrerse bruscamente, marcó el inicio del segundo asalto de esta batalla mental. Desde detrás de la delgada tela verde que nos separaba, agucé el oído,
atenta a cada sonido del exterior. Javier se abalanzó sobre el médico con una batería de preguntas en cuanto lo vio salir. Su voz sonaba aterrada, su tono subía y bajaba sin control, como alguien a quien pillan copiando en un examen de selectividad. «Doctor, ¿cómo está? Mi mujer está bien, ¿verdad? ¿Puede irse a casa ya? Tengo un médico privado en casa, con todo el equipo necesario. Puede recibir tratamiento allí». Javier intentaba dominar la conversación, usando su riqueza y sus recursos como un as en la manga, esperando que este médico se deslumbrara con su dinero. Sin embargo, el doctor Morales no era el tipo de persona que se podía comprar con promesas de lujos o sobres gruesos. Oí la voz del médico responder con un tono plano y tranquilo, pero cada una de sus frases era como una bofetada en la cara de Javier. «Señor Javier, su esposa ha sufrido un fuerte golpe en la cabeza y la cadera. Hay indicios de conmoción cerebral. Llevársela a casa ahora sería poner en peligro su vida. Si insiste. Por favor, firme el documento de alta voluntaria, pero recuerde, si ocurre algo durante el trayecto o en casa, será puramente su negligencia y podría tener consecuencias legales». La amenaza de consecuencias legales fue la carta definitiva para Javier. Para un snob obsesionado con su reputación como él, la ley y la policía eran dos cosas que había que evitar como una plaga contagiosa. El silencio se apoderó del pasillo de urgencias durante unos segundos que parecieron una eternidad. Probablemente Javier estaba calculando los pros y los contras en su calva cabeza. Me lo imaginaba ahora, con la cara roja de contener una ira que no podía descargar, mientras sus ojos buscaban frenéticamente una escapatoria. Estaba acorralado. Por un lado, quería llevarme a casa para volver a controlarme, pero por otro lado, le aterraba tener que lidiar con el doctor Morales, que conocía su oscuro pasado. Finalmente, la voz de Javier se escuchó de nuevo, esta vez mucho más débil, como un neumático que se desinfla lentamente. «De acuerdo. Hagan lo que sea mejor. Quiero que la ingresen en la mejor habitación, una suite. No, la más lujosa de este hospital. No quiero que esté con otros pacientes». La petición de una habitación de lujo no era por amor a mí, sino por paranoia. No quería que compartiera habitación con otros pacientes que pudieran ser amables y habladores. Temía que me desahogara con mi vecina de cama sobre la afición de mi marido a levantar la mano. Quería aislarme, incluso en el hospital. El doctor Morales aceptó la petición rápidamente. Quizás pensó que en una habitación privada estaría más segura y tranquila. «De acuerdo, prepararemos la habitación. Por favor, ocúpese de los trámites en administración. Me aseguraré de que la señora Elena esté estable antes de trasladarla». Tras esa discusión, las enfermeras volvieron para llevarme a la planta de hospitalización. El trayecto desde urgencias hasta la planta fue como un pequeño desfile de la victoria para mí. Me empujaron por los silenciosos pasillos del hospital, mirando las luces del techo que se sucedían. No estaba Javier sujetando mi mano con un agarre doloroso. No había gritos, no había miradas amenazantes. Solo el sonido de las ruedas de la camilla y una enfermera que tarareaba en voz baja. Al llegar a la habitación en cuestión, casi me río al ver el lujo. Aquello se parecía más a la habitación de un hotel de 4 estrellas que a un lugar para enfermos. Había un sofá mullido, una pequeña nevera, una televisión de pantalla plana enorme y una gran ventana con vistas a las luces de la ciudad. Javier realmente se había empleado a fondo en derrochar dinero por su prestigio y privacidad. En cuanto la enfermera terminó de ponerme el suero y me dejó sola, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Entró Javier. Ya no estaba tan nervioso como antes. Su rostro había vuelto a ser inexpresivo. Su máscara de hombre distinguido estaba de nuevo perfectamente colocada. Recorrió la habitación, inspeccionó el baño, el armario, e incluso miró detrás de la cortina, exactamente como un detective buscando un micrófono. Después de asegurarse de que la habitación era segura y no había nadie más, se acercó a mi cama. Se quedó de pie a mi lado, mirándome no con afecto, sino con una mirada fría e inquisitiva. Elena me llamó en voz baja. Abrí los ojos lentamente, poniendo la cara de debilidad y confusión que había ensayado. «Cariño», respondí con un hilo de voz. Acercó su cara a la mía. Su caro perfume se mezclaba con el olor a sudor de su ansiedad. «No hagas tonterías aquí. No hables de más con los médicos o las enfermeras, especialmente con ese médico de antes». Su dedo señaló hacia la puerta con rigidez. «Recuerda, mi imagen lo es todo. Si sale de tu boca algún rumor, ya sabes las consecuencias». La amenaza sonaba a cliché, como el diálogo de un villano en una película de dibujos animados, pero sabía que hablaba en serio. «Me duele, cariño». La cabeza gemí, cambiando de tema. No quería discutir, solo quería que se fuera. Javier resopló molesto, como si mi dolor fuera solo una excusa para complicarle la vida. Y en cierto modo lo era. Se enderezó de nuevo,
arreglándose la chaqueta ligeramente arrugada. Tengo que ir a casa un momento, a por ropa y a ocuparme de unos asuntos. Mañana por la mañana vuelvo. No intentes levantarte de la cama. Después de asegurarse de que mi móvil estaba en una mesa fuera de mi alcance, finalmente salió de la habitación. El sonido de la puerta cerrándose firmemente fue la música más hermosa de la noche. Estaba sola. Completamente sola en una habitación fresca y tranquila. No había cámaras de vigilancia mirándome desde una esquina del techo. No había estúpidas reglas de toque de queda. Miré el suero gotear lentamente, gota a gota, contando el tiempo de mi libertad. El doctor Morales me había dado 3 días. 3 días para planear mi siguiente movimiento. 3 días para descubrir qué le había pasado realmente a Laura, la desafortunada primera esposa. Esa noche no pude dormir, aunque mi cuerpo estaba agotado. Mi mente vagaba por el pasado, recordando cada detalle extraño de nuestra casa que antes había ignorado. Cuando me casé y me mudé a la casa de Javier, una vez encontré un viejo pendiente de oro atascado en una rendija del armario del baño. En ese momento, Javier dijo que era de su madre fallecida, pero ahora, después de escuchar la historia del doctor Morales, se me erizó el vello. ¿Y si era de Laura? ¿Y por qué Javier estaba tan obsesionado con mantener ese baño seco e impecable, enfadándose incluso por una pequeña mancha de agua? Mi mente empezó a unir las piezas de un rompecabezas aterrador. El baño principal de nuestra casa no era solo un lugar para asearse, era la escena de un crimen que había sido limpiada meticulosamente. Javier pensaba que había borrado todas las huellas, pero olvidó que el crimen es como un cadáver de rata escondido en el falso techo. Por mucho perfume que le eches, el hedor acabará saliendo a la luz algún día, y mi nariz empezaba a olerlo ahora. De repente, llamaron suavemente a la puerta de mi habitación, sobresaltándome tanto que casi me arranco el catéter del suero. El corazón me latía con fuerza. ¿Había vuelto Javier? ¿Se había olvidado la cartera o había cambiado de opinión y quería arrastrarme a casa esa misma noche? La puerta se abrió un poco, y la cabeza del doctor Morales asomó. Parecía cansado, con profundas ojeras, pero su leve sonrisa seguía ahí. «Disculpe que la moleste a estas horas, señora Elena», susurró. Entró un momento, cerrando la puerta tras él con cuidado. No comprobó mi estado, sino que sacó un pequeño papel doblado del bolsillo de su bata. «Javier ya se ha ido. He visto su coche salir por la puerta», informó como un agente secreto. Deslizó el papel bajo mi almohada con un movimiento rápido. «Este es mi número de teléfono personal y la dirección de un piso franco de un conocido, por si nuestro plan sale mal». Me miró fijamente. «Mañana organizaré que le hagan un escáner craneal. Tardará mucho, y Javier no podrá entrar en la sala. Será entonces cuando podremos hablar más libremente. Ahora descanse. Recupere fuerzas. Nuestro enemigo no es una persona cualquiera. Es un loco disfrazado de cuerdo». Después de que el doctor Morales se fuera, palpé el papel bajo la almohada. La textura del papel era áspera en mis dedos, pero se sentía más valiosa que un título de propiedad. Cerré los ojos, esta vez intentando dormir de verdad. Fuera de la ventana, las luces de la ciudad parpadeaban como dándome ánimos. Por primera vez en 5 años de este matrimonio infernal, sentía que tenía esperanza. Ya no era la esposa sumisa que esperaba a ser abofeteada. Era Elena, y acababa de empezar una guerra. Los rayos de sol de la mañana que se colaban por las gruesas cortinas de la habitación del hospital se sentían mucho más cálidos que el abrazo de mi propio marido en los últimos 5 años. Me desperté con el cuerpo entumecido, pero extrañamente, mi corazón se sentía ligero como un globo de helio recién soltado. No había gritos de «¿Dónde está el café?», que solían ser mi despertador. No había portazos ni quejas sobre el polvo en el tocador. Solo el suave zumbido del aire acondicionado y el canto de los gorriones en la ventana del 5º piso. Por un momento olvidé que era una esposa fingiendo una conmoción cerebral. Me sentí como una reina de vacaciones. La única diferencia era que mis sirvientes vestían de blanco y el desayuno era insípido y sin sal. Mi disfrute matutino se hizo añicos en cuanto se abrió la puerta de la habitación y apareció la figura impecable de Javier. Entró con una cesta de comida de una marca famosa, cuyo aroma llenó la habitación. Era el olor de unos churros con chocolate legendarios, cuya cola podía superar la de las rebajas. «Buenos días, cariño», me saludó con una amplia sonrisa que parecía forzada, como si sus labios estuvieran siendo estirados por un aparato invisible. Dejó la cesta en la mesa, se acercó y me dio un beso fugaz en la frente. Un beso que se sintió frío y distante, como besar una pared. «Te he traído tu desayuno favorito. El del hospital seguro que no está bueno, ¿verdad? No quiero que mi mujer se quede en los huesos y piensen que no la cuido bien. ¿Lo veis?».
Incluso en cuestiones de comida, lo que le importaba era la opinión de los demás sobre él. Abrió la cesta, sirvió el contenido en un cuenco de cerámica que no sé de dónde sacó. «Venga, te doy de comer», dijo mientras me acercaba la cuchara. Quería negarme, pero negarme a Javier cuando estaba en modo marido ejemplar era buscarme la muerte. Así que abrí la boca, aceptando cucharada tras cucharada de aquel desayuno que de repente me supo tan amargo como una medicina. Mientras me daba de comer, se ocupaba de limpiarme las comisuras de los labios con una servilleta, como un padre cuidando a su hijo pequeño en el parque. Si una enfermera hubiera entrado en ese momento, se habría derretido al ver lo romántico que era el señor Javier. Pero la realidad era que apretaba la cuchara contra mis dientes con suficiente fuerza como para que me dolieran las encías. «Esta tarde viene a visitarte un socio mío. Tienes que poner buena cara, ¿vale?», susurró entre cucharadas. Casi me atraganto. «Pero, cariño, dijiste que tenía que descansar». «¿Por qué aceptas visitas?», protesté en voz baja. Javier me fulminó con la mirada por un instante, pero rápidamente volvió a sonreír. «Es que no quedaba bien rechazarle, cariño. Es un pez gordo. Tú solo sonríe. No hables mucho. Yo le explicaré tu estado. Tú solo asiente con la cabeza, como esos perritos que se ponen en el salpicadero del coche». Tragué saliva, así que, incluso enferma, tenía que servir de adorno para sus negocios. Increíble la dedicación del señor Javier a su imagen. La tortura del desayuno, por suerte, terminó cuando llamaron a la puerta y entró el doctor Morales, seguido de 2 enfermeras. El rostro de Javier se tensó de inmediato, como un alumno travieso que ve entrar al director. El doctor Morales nos sonrió amablemente a los dos, pero sus ojos me enviaron un código secreto. «Buenos días. ¿Cómo ha dormido, señora Elena?», preguntó por cortesía. Antes de que pudiera responder, se dirigió a Javier. «Señor, como planeamos anoche, esta mañana le haremos un escáner craneal completo a su esposa. El equipo está en la planta de abajo, en una sala de radiología especial». Javier se levantó de un salto, dispuesto a acompañarme. «Yo voy, doctor». «Lo siento, señor. No es posible», lo cortó el doctor Morales, rápido y firme. «El área de radiología es una zona estéril de alta radiación. Los acompañantes tienen prohibido el acceso, incluso a la sala de preparación, a menos que sean personal médico con trajes de protección especiales. Puede esperar aquí o en la sala de espera de la entrada. El proceso puede ser largo, entre 1 y 2 horas, porque hay que esperar turno y preparar el contraste». La explicación sonaba muy científica y aterradora para un profano. La palabra alta radiación consiguió acobardar a Javier. Él era el que más temía las enfermedades o cualquier peligro que pudiera dañar su preciado cuerpo. «Oh, ¿así que es peligroso para una persona sana?», preguntó Javier dudoso. «Muy arriesgado, señor. Podría afectar a la fertilidad y a las células sanguíneas si se expone sin protección», respondió el doctor Morales con cara de póker. Estoy segura de que se estaba aguantando la risa al ver la cara de Javier cada vez más pálida. «Bueno, pues espero aquí entonces». «Doctor, cuide de mi mujer, ¿eh? Que no le pase nada», amenazó Javier, sonando ridículo, ya que yo estaba llena de magulladuras por su culpa. El camino a la sala de radiología fue como el viaje turístico más agradable de este año. Sin Javier pegado a mí como una sanguijuela, podía respirar tranquila. El doctor Morales caminaba junto a mi camilla, manteniendo una actitud profesional hasta que entramos en un ascensor exclusivo para pacientes, y las puertas se cerraron. En cuanto estuvimos solos en el ascensor, la enfermera iba en el de al lado con el equipo. Los hombros del doctor Morales se relajaron. «La actuación del señor Javier es digna de un Goya, ¿eh?», comentó, negando con la cabeza. Antes le preguntó a la enfermera de guardia si el desayuno que trajo lo podía comer la paciente, cuando ya le había dado medio cuenco. Su postureo es de otro nivel. Llegamos a la sala de preparación de radiología, una habitación pequeña y fría llena de pantallas de ordenador. El doctor Morales no me llevó a la ruidosa máquina de escáner. En su lugar, aparcó mi camilla en un rincón cubierto por una gruesa cortina, acercó una silla y se sentó frente a mí. Su rostro se volvió serio de nuevo. Abrió una gruesa carpeta que llevaba consigo. «Señora Elena, tenemos unos 45 minutos antes de que tenga que llevarla de vuelta arriba. Quiero mostrarle algo». Sacó varias radiografías. No eran de mi cabeza, sino que parecían antiguas o de otra persona. «Estas son sus radiografías, las que tomé discretamente cuando llegó a urgencias ayer», dijo en voz baja. Señaló la zona de las costillas en la imagen. «¿Ve esta fina línea? Es la marca de una fisura en una costilla que ya ha soldado. Tiene 1 o 2 años. Sentí un escalofrío. Tenía razón. Hacía 2 años Javier me había dado una patada que me dejó sin aliento durante una semana. No fui al médico,
Solo tomé analgésicos de la farmacia y me puse compresas mientras lloraba en el baño. Y esto, señaló de nuevo la zona del brazo, es una fisura fina en el cúbito. Son pruebas médicas, señora. Su cuerpo es un mapa andante de tortura. Esto no es por una caída de ayer por la tarde. Mis lágrimas volvieron a brotar al ver la prueba en blanco y negro de mi propio sufrimiento. Era espeluznante ver lo dañado que estaba mi cuerpo por dentro, mientras que por fuera siempre intentaba parecer perfecta para ocultar la vergüenza de mi marido. Doctor, si tiene estas pruebas, ¿por qué no vamos a la policía ahora mismo? Pregunté esperanzada. Tenía ganas de acabar con todo esto en ese mismo instante. El doctor Morales negó con la cabeza lentamente. Sus ojos reflejaban un profundo pesar. No es suficiente, señora. El abogado de Javier es tan escurridizo como una anguila en aceite. Podría decir que usted tiene una enfermedad de huesos frágiles, o que es torpe y se cae a menudo en casa, sin testigos ni grabaciones. Podría darle la vuelta a los hechos y demandarnos por difamación. Y si eso ocurriera, la devolverían a esa casa, y su destino sería el mismo que el de mi hermana Laura. El nombre de Laura volvió a mencionarse, haciendo que el frío de la habitación se sintiera aún más glacial. Laura también tenía heridas como estas, contó el doctor Morales, con la mirada perdida. Se quejaba a menudo de dolor de espalda, de manos, pero siempre decía que se había golpeado con una mesa o caído por las escaleras. Fui un estúpido por creerla. Pensé que solo era torpe, hasta que, una semana antes de morir, me llamó en mitad de la noche. Me dijo que tenía miedo, que Javier se estaba comportando de forma extraña y hablaba solo sobre limpiar manchas. El doctor Morales se inclinó hacia adelante. Su voz bajó a un susurro conspirador. Laura dijo que había guardado una póliza de seguro en esa casa. No un seguro de dinero, sino algo que garantizaría que Javier no se atreviera a hacerle nada si se descubría. Pero por desgracia, Laura murió antes de poder decirme qué era y dónde lo había escondido. Javier afirmó que Laura se resbaló en el baño, se golpeó la cabeza contra el lavabo y tuvo una hemorragia masiva. Fin. Caso cerrado. Las manos del doctor Morales se cerraron en un puño sobre sus rodillas, tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Entonces, ¿quiere decir que ese objeto todavía está en mi casa? Pregunté, con los ojos como platos. Es muy probable que sí, respondió el doctor Morales con firmeza. Javier es un paranoico, pero descuidado. Si ya lo hubiera encontrado, lo habría destruido y viviría tranquilo. Pero mírelo ahora. Se asusta cada vez que me ve. Está inquieto. La vigila constantemente. Eso significa que él tampoco lo ha encontrado, o teme que sea usted quien lo encuentre. Esta nueva tarea se sentía mucho más pesada que simplemente fingir estar enferma. Tenía que convertirme en detective en la guarida del criminal. ¿Qué? ¿Qué debo buscar, doctor? La casa es enorme, pregunté, desesperada. El doctor Morales pensó un momento. A Laura le encantaba escribir. Escribía diarios, cartas, cualquier cosa. Y tenía una costumbre extraña. Le gustaba esconder cosas valiosas en el lugar que la gente más ve, pero al que no presta atención. Un lugar iluminado pero oscuro. Iluminado pero oscuro, repetí, confundida. ¿Qué clase de acertijo era ese? Tampoco lo entiendo del todo, señora. Fue lo último que me dijo por teléfono. Hermano, si me voy, busca en el lugar más iluminado, pero el más oscuro para Javier. El doctor Morales miró su reloj. Se nos acaba el tiempo. Tenemos que volver arriba antes de que Javier sospeche. Recuerde, señora Elena, su misión principal cuando vuelva a casa será encontrar esa herencia de Laura. Es la única llave para meter a Javier en la cárcel de por vida. El viaje de vuelta a la habitación del hospital se sintió muy diferente. Había bajado como una víctima asustada. Ahora subía como la portadora de una misión secreta. El corazón me latía con fuerza. No de miedo, sino de adrenalina. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el 5º piso, vi a Javier de pie frente a la puerta de la habitación, tamborileando el pie con impaciencia en el suelo. Tenía el ceño fruncido. En cuanto nos vio, se abalanzó sobre nosotros. Habéis tardado mucho. Dijisteis que solo 1 hora. Han pasado casi 2. ¿Qué habéis estado haciendo ahí abajo? La cola era larga, señor. Ha habido una emergencia por un accidente, respondió el doctor Morales, tranquilo y sin pestañear. Javier resopló y me miró con recelo. Su mirada recorrió mi rostro como si buscara señales de traición. No has dicho nada raro ahí abajo, ¿verdad? Susurró bruscamente mientras la enfermera me ayudaba a volver a la cama. Negué con la cabeza, poniendo cara de inocencia y estupidez. ¿Decir qué, cariño? Si he estado durmiendo todo el rato. Me dolía mucho la cabeza. Javier me miró fijamente durante un largo rato y finalmente suspiró aliviado. No sabía que detrás del rostro de esta esposa tonta
Había un cerebro planeando la destrucción de su vida perfecta. La guerra fría entre nosotros acababa de subir de nivel. El sol de la tarde aún no se había puesto, pero el ambiente en la habitación del hospital ya era tan sombrío como un cielo nublado a punto de desatar una tormenta. Tal como prometió, o más bien amenazó, Javier, su invitado de honor había venido esa mañana. Se llamaba señor Romero, un socio de negocios con una barriga prominente y una risa tan estruendosa que hacía vibrar los cristales de la ventana. Llegó con una cesta de frutas de un tamaño absurdo, llena de frutas de importación, cuyo precio probablemente equivalía al salario mensual de un obrero. Javier lo recibió de una manera que resultaba repugnante de ver. Se inclinó respetuosamente, le estrechó la mano con firmeza y puso su cara más amable del mundo. La máscara de marido ejemplar y empresario de éxito se ajustaba perfectamente a su rostro, sin una sola grieta. Vaya, señora Elena, que se recupere pronto. Me quedé de piedra al oír que se había caído. Menos mal que tiene un marido tan atento como el señor Javier, dijo el señor Romero con inocencia. Yo solo pude esbozar una sonrisa forzada, que se sentía muy rígida en mis mejillas. Me daban ganas de vomitar al oír ese elogio. Si el señor Romero supiera que este marido atento era la razón por la que yo estaba aquí, probablemente se habría atragantado con una uva. Javier respondió de inmediato con un tono falsamente humilde. Ah, nada del otro mundo, señor. Es mi querida esposa. No soporto verla con un rasguño. Por eso pedí la mejor habitación, para que descanse tranquila. No importa gastar mucho dinero si mi mujer está sana. Dijo esa frase mientras me acariciaba la cabeza suavemente. La misma mano que el día anterior me había arrastrado por el suelo. Un actor de método de primera categoría. Cuando el señor Romero se fue, la sonrisa del rostro de Javier desapareció más rápido que el dinero de la cartera a final de mes. Se sentó en el sofá. Se aflojó la corbata bruscamente y suspiró profundamente, como si acabara de levantar un gran peso. «¡Qué agotador es ser cortés!», refunfuñó en voz baja. Me miró fijamente. «Has estado bien, sin hablar mucho. La mujer de un hombre de negocios debe ser así, elegante y obediente. No avergüences a tu marido». Yo me quedé en silencio, mirando el techo de la habitación. En mi interior tomé nota. Una razón más para meter a este hombre en la cárcel. Consideraba a su esposa como una simple propiedad para impulsar su carrera, igual que un jarrón de flores o un cuadro en la pared. De repente, Javier se levantó y empezó a pasearse por la habitación, inquieto como un gusano en una sartén caliente. «No me gusta este sitio», dijo de repente, rompiendo el silencio. «El aire no es bueno. Las enfermeras entran demasiado a menudo. Y el médico. Ese médico tiene una mirada extraña». Dejó de caminar y me miró. Mi instinto de supervivencia se encendió en rojo. Un Javier paranoico era el Javier más peligroso. Se sentía amenazado. Y cuando se sentía amenazado, tomaba el control por la fuerza. «Nos vamos mañana por la mañana», decidió unilateralmente. Sentí que el corazón se me salía del pecho. «Pero cariño, el doctor Morales dijo que tenía que estar ingresada 3 días. Todavía me mareo cuando me levanto», repliqué, intentando sonar débil y suplicante. El plan del doctor. Morales se iría al traste si me iba a casa mañana. Necesitaba más tiempo aquí para trazar una estrategia, o al menos para disfrutar de una vida sin miedo por un momento. «Al diablo con ese médico», siseó Javier. «Es un sabelotodo. He visto cómo me mira. Es un maleducado. No quiero que te trate a alguien que tiene algo personal contra mí. Mañana por la mañana me encargo de los papeles. Nos vamos. Y punto». Esa noche, cuando el doctor Morales vino para la revisión rutinaria, la tensión en la habitación alcanzó su punto álgido. Javier estaba de pie con los brazos en jarras junto a mi cama, hinchando el pecho como si estuviera desafiando a un duelo. «Doctor, prepare el alta de mi mujer para mañana por la mañana. Quiero que siga el tratamiento en casa», dijo Javier sin rodeos. El doctor Morales, que estaba revisando mi suero, se detuvo por un momento. Se enderezó y miró a Javier con calma, pero sus ojos reflejaban decepción. «Señor Javier, como le dije esta mañana, el estado de la señora Elena aún no es estable. Una conmoción cerebral no es ninguna broma. ¿Y si sufre una inflamación en casa? ¿Acaso tiene un escáner en su dormitorio?». El debate entre los dos hombres era más encarnizado que un debate presidencial en televisión. «Puedo contratar a una enfermera y a un médico a domicilio», espetó Javier, subiendo el tono de voz. «Tengo dinero. Puedo comprar el equipo médico si es necesario. El caso es que no me siento cómodo con que mi mujer esté aquí tanto tiempo. El servicio de este hospital es lento. No cumple mis estándares». El clásico argumento de un rico que se queda sin argumentos y culpa al servicio. El doctor Morales suspiró profundamente. Sabía que estaba en una posición de desventaja. Legalmente, Javier era mi tutor y mi marido.
Si forzaba el alta voluntaria firmando la documentación, el hospital no podía retenernos como a prisioneros. De acuerdo, si esa es su decisión, dijo finalmente el doctor Morales con voz apesadumbrada. Pero tendrá que firmar una declaración de que asume todos los riesgos. Y una cosa más, señor. Esta medicación debe tomarse puntualmente. Si la señora Elena vuelve a desmayarse, no nos culpen a nosotros. Javier sonrió victorioso. Una sonrisa maliciosa que me hizo querer tirarle una almohada a la cara. Prepare los papeles. Los firmo ahora mismo si quiere. Después de que Javier saliera un momento para llamar a la enfermera de administración, el doctor Morales se me acercó rápidamente. Nos quedaban segundos. Lo siento, señora Elena. No puedo retenerlo más tiempo, susurró el doctor Morales rápidamente. Su rostro mostraba culpabilidad. Sospecha demasiado. Si la obligo a quedarse, se pondrá aún más alerta y podría trasladarla a otro hospital donde pueda comprar al médico. Asentí, resignada. Las lágrimas empezaron a asomar en mis ojos. Mi fortaleza se derrumbaba. Mañana tendría que volver sola a la jaula del león, sin el escudo de esta bata blanca. No se preocupe, doctor, quizás este sea el camino. Tengo que entrar ahí para encontrar esa prueba, ¿no? El doctor Morales metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó un objeto pequeño, del tamaño de una cerilla. Era una tarjeta de memoria de teléfono móvil. Escúcheme bien. En su casa seguro que hay algún móvil o tableta viejos que no se usan, ¿verdad? Inserte esta tarjeta ahí cuando encuentre la prueba. Dentro hay una aplicación de rastreo y grabación automática que se conecta directamente a mi sistema informático. En cuanto la active, sabré su posición y lo que está ocurriendo. Me deslizó el diminuto objeto en la mano. Escóndala en el lugar más seguro, en el pliegue de su ropa interior o donde sea que Javier no vaya a tocar. Y recuerde el acertijo de Laura, añadió, mirándome fijamente a los ojos. El lugar más iluminado, pero el más oscuro. Busque ese lugar, señora. Javier es una persona ordenada y obsesionada con el control. No enterraría una prueba en el jardín ni la tiraría a un río. Le daría demasiado miedo que alguien la encontrara por accidente. Seguramente la guarda cerca de él, en un lugar que pueda vigilar todos los días, pero que nadie sospecharía. El sonido de los pasos de Javier se acercaba por el pasillo. El doctor Morales retrocedió rápidamente a su posición profesional. Descanse bien esta noche, señora. El viaje de vuelta a casa mañana será agotador. Esa noche no pegué ojo. Apreté la pequeña tarjeta de memoria con tanta fuerza que la palma de mi mano sudaba. Este objeto, del tamaño de una uña, era el único puente entre la justicia y yo. Mañana por la mañana volvería a ser una prisionera en mi propia casa. Volvería a ver los rostros fríos de los guardias. Volvería a sentir el frío suelo de mármol y a servir al monstruo llamado Javier. Pero esta vez, algo era diferente. No volvía para rendirme. Volvía como una espía. Volvía para cavar la tumba de la carrera y la libertad de mi propio marido. Miré el techo blanco e impecable de la habitación del hospital. El lugar más iluminado, pero el más oscuro, murmuré una y otra vez, como un mantra. ¿Qué significaba? ¿Era una luz del jardín o el despacho, cuya luz siempre estaba encendida? No, eso era demasiado simple. Laura debía haberlo escondido en un lugar relacionado con su muerte o que fuera testigo mudo de su sufrimiento. Mi mente recorrió cada rincón de aquella mansión, buscando una pista. Mañana comenzaría este juego mortal al escondite. Y esta vez, yo sería la que buscaría, hasta encontrarlo. El viaje de vuelta a casa desde el hospital se parecía más a un cortejo fúnebre que al regreso a un hogar confortable. Dentro del lujoso e insonorizado coche, el silencio era tan denso que podía oír la respiración regular de Javier. Conducía con una mano, muy relajado, como si acabara de recoger un paquete de Amazon y no a su esposa enferma. De vez en cuando, tarareaba una canción de jazz que sonaba suavemente en la radio, mientras yo, a su lado, abrazaba mi bolso con fuerza, como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Miraba la calle atascada a través de la ventanilla, viendo a la gente de fuera ocupada con sus vidas, riendo libremente, comiendo en un puesto callejero, siendo humanos. Me daban ganas de saltar del coche, rodar por el asfalto y correr tan rápido como pudiera. Pero por supuesto con las costillas doloridas y las puertas del coche cerradas automáticamente, era solo una fantasía ridícula. La imponente verja de hierro de nuestra casa se abrió lentamente con el chirrido de un motor automático, dando la bienvenida al rey y a su prisionera favorita. La casa seguía igual que cuando la dejé 2 días antes, majestuosa, pintada de un blanco inmaculado, con grandes y arrogantes pilares. Pero hoy, el aura de la casa me parecía diferente. Antes la veía como un palacio, ahora la veía como la escena de un crimen sin resolver. Manuel y Carmen, nuestra asistenta, ya estaban en el porche para recibirnos. Sus cabezas estaban inclinadas,
sin atreverse a mirar a Javier a los ojos. Pobres. Trabajar en esta casa debía ser como desactivar una bomba de relojería. Un cable equivocado y todo explotaría. Lleva las maletas de la señora arriba. Prepara agua caliente, pero no demasiado. Y recuerda, ni una mota de polvo en el tocador, ordenó Javier nada más bajar del coche. No me ayudó a caminar esta vez. Quizás pensó que, al estar ya en su territorio, no necesitaba seguir actuando como un marido preocupado. Caminé lentamente detrás de él, cojeando. Esta vez no era una actuación. Mi cuerpo estaba realmente dolorido después del viaje. Subimos al segundo piso, hacia el dormitorio principal, el epicentro de todas mis pesadillas. En cuanto la puerta se cerró, el clic de la llave que Javier giraba sonó como el martillo de un juez dictando sentencia. Descansa aquí. No salgas de la habitación si no es necesario. Carmen te traerá la comida a la puerta, dijo con voz plana. Luego extendió la mano derecha, con la palma abierta. Dame tu móvil. Ya me esperaba esto, así que le entregué mi móvil con una expresión resignada que había practicado frente al espejo del baño del hospital. ¿Para qué, cariño? Quería avisar a mi madre de que ya he vuelto, pregunté con voz suplicante, aunque ya sabía la respuesta. Javier sonrió de medio lado, una sonrisa que subestimaba la inteligencia de su interlocutor. La radiación del móvil no es buena para tu recuperación cerebral. Además, necesitas tranquilidad. No te pongas a leer cotilleos ni noticias raras. Si tu madre llama, yo contestaré. Guardó mi móvil en el bolsillo de su pantalón y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró un momento. Cariño, tengo una videoconferencia en el despacho de abajo. Si necesitas algo, pulsa el timbre del intercomunicador que está junto a la cama. No grites. Es de mala educación. En cuanto Javier se fue, solté todo el aire de mis pulmones. Mis rodillas flaquearon y me dejé caer en el borde de la gran cama con sábanas demasiado resbaladizas. Palpé el bolsillo secreto que había cosido torpemente en mi ropa interior. La pequeña tarjeta de memoria que me había dado el doctor Morales seguía allí, caliente contra mi piel. A salvo. Ahora comenzaba el verdadero desafío. Miré alrededor de la espaciosa habitación. Un gran armario, un tocador, una estantería y, por supuesto, la puerta que conducía al sagrado cuarto de baño. ¿Dónde había escondido Laura la prueba? El lugar más iluminado, pero el más oscuro. La frase daba vueltas en mi cabeza como la canción de un anuncio molesto. Intenté pensar como Javier, sumergirme en su cerebro narcisista y obsesionado con la reputación. A Javier le encantaba la luz. La casa estaba siempre brillantemente iluminada porque odiaba la oscuridad. Odiaba los rincones que no se veían. El lugar más iluminado, murmuré mientras caminaba cojeando por la habitación. Vi la lámpara de araña de cristal en el centro de la habitación. Iluminada, sí. Pero ¿habría podido Laura subirse allí sin que la vieran? Imposible. Me fijé en la lámpara de lectura junto a la cama. Demasiado fácil de encontrar. Mi vista se posó entonces en el gran tocador de la esquina, el lugar donde Javier solía pasar horas admirando su reflejo, asegurándose de que no le creciera ni una cana ni le apareciera una arruga. El tocador tenía un espejo rodeado de bombillas redondas y muy brillantes, como el de un camerino de artista. Era el lugar más deslumbrante de la habitación. Si se encendía, la luz podía cegarte por un momento. Javier amaba ese espejo. Siempre se paraba allí, admirando su propia imagen. Y ahí estaba la ironía. Un narcisista como Javier solo ve lo que hay en la superficie del espejo. Él mismo. Nunca le importó lo que había detrás del espejo o lo que lo sostenía. Para él, el mundo terminaba donde terminaba el reflejo de su rostro. ¿Sería eso lo que quería decir Laura? El lugar más iluminado por sus luces, pero el más oscuro porque Javier nunca miraba más allá de su propio brillo. Con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué al tocador. Encendí las luces. ¡Clic! Una luz blanca y brillante me inundó, iluminando mi rostro pálido y con ojeras. Palpé el marco del espejo, hecho de gruesa madera de teca. Era muy sólido. No había ninguna rendija, ningún cajón secreto visible. Empecé a desesperarme. ¿Me había equivocado? ¿Se refería a la luz del jardín? De repente, mis ojos captaron algo extraño. Entre la fila de bombillas que rodeaban el espejo, había una en la esquina inferior derecha que estaba ligeramente torcida, no perpendicular como las demás. Era muy sutil, fácil de pasar por alto si no se miraba con atención. Miré hacia la puerta de la habitación, asegurándome de que seguía cerrada con llave, y volví a centrarme en la bombilla torcida. Mi mano temblaba al tocar la bombilla. Caliente. Claro que estaba caliente, era una bombilla incandescente. Cogí un pañuelo de papel de la caja del tocador para protegerme la mano y traté de girar la bombilla lentamente, hacia la izquierda. Track. Sonó áspero, como si hubiera arena en la rosca.
La bombilla se soltó del casquillo, y allí, en el hueco oscuro y vacío del portalámparas, vi algo. No era el cableado eléctrico habitual. Había algo negro que asomaba ligeramente, atrapado entre la cerámica del casquillo y el marco de madera del espejo. «Te encontré», susurré en voz baja. Mi voz temblaba entre el miedo y la alegría. Usé una horquilla para sacar el objeto. Fue muy difícil. El sudor frío empezó a correr por mi espalda. Si Javier entraba ahora y me veía hurgando en su preciado tocador, mi vida habría terminado. Contuve la respiración. Mis manos intentaban mantenerse firmes, aunque sentía que el corazón se me iba a salir por la garganta. Un poco más. ¡Ya está! Un objeto pequeño cayó en la palma de mi mano, protegida por el pañuelo. Era una tarjeta micro SD antigua, del tipo que se usaba en los móviles de hace 10 años. Todavía estaba envuelta en una diminuta bolsita de plástico con cierre hermético, de las de medicamentos, para protegerla del calor de la bombilla. Miré el pequeño objeto en mi mano con una mezcla de sentimientos. ¿Era esta la vida de Laura? ¿Era esta su última voz? ¿Era esta la llave que abriría las puertas de la cárcel para mi marido? Laura era una genio. Había escondido la prueba del crimen de Javier justo delante de sus narices, todos los días. Cada mañana, cuando Javier se miraba al espejo, arreglándose la corbata y sonriéndose con orgullo, no se daba cuenta de que la prueba de su podredumbre le devolvía la mirada desde detrás de la luz que lo iluminaba. El lugar más iluminado, y a la vez el más oscuro para el ciego de corazón. Se oyeron unos pasos pesados subiendo las escaleras fuera de la habitación. El pánico se apoderó de mí. Tenía que ser Javier. Rápidamente, volví a colocar la bombilla en su sitio, girándola como pude hasta que se encendió de nuevo. Apreté la tarjeta de memoria en mi mano y la metí en el bolsillo del pijama. Corrí tan rápido como mi cadera dolorida me lo permitió hacia la cama, me metí debajo de las sábanas y me tapé hasta el pecho. Cerré los ojos, intentando calmar mi respiración agitada. Clec, el sonido de la cerradura al abrirse. Entró Javier. «¿Qué te pasa, Elena?», preguntó con desconfianza desde el umbral. Abrí los ojos lentamente, intentando poner cara de recién despertada. Cariño. Nada, solo una pesadilla. Me he asustado», respondí con una voz ronca que no tuve que fingir. Javier me miró fijamente. Sus ojos recorrieron la habitación y se detuvieron en el tocador. «¿Por qué está la luz encendida?» «¿Quién la ha encendido?», preguntó con frialdad. «Maldita sea. Se me olvidó apagar esa luz deslumbrante». Mi cerebro trabajó a toda velocidad buscando una excusa. Es que quería mirarme un momento en el espejo, cariño, para ver los moratones de la cara, pero me he mareado y me he vuelto a dormir. Se me olvidó apagarla», respondí, rezando para que la excusa fuera creíble. Javier se acercó al tocador. Mi corazón se detuvo cuando se paró justo delante de la bombilla que acababa de quitar. Se miró en el espejo. Se arregló un poco, y luego extendió la mano para apagar el interruptor. ¡Clic! La habitación volvió a quedar en penumbra. «La próxima vez, apágala. Gastas mucha electricidad», refunfuñó mientras volvía a salir. «Voy a por un vaso de agua». Solté un suspiro de alivio tan grande que me quedé sin fuerzas. Por los pelos. De verdad, por los pelos. Ahora tenía 2 tarjetas de memoria. Una del Dr. Morales para grabar y otra de Laura que contenía el pasado. Y esa noche, tenía que encontrar la manera de combinarlas para crear un arma de destrucción masiva para la carrera de Javier. La noche en esta lujosa casa se hizo interminable, como si el reloj de la pared se hubiera declarado en huelga, aburrido de presenciar nuestro drama familiar. A las 2 de la madrugada, el silencio era absoluto. A mi lado, Javier dormía boca arriba con la boca ligeramente abierta, roncando suavemente con un tono irritante. Ese ronquido, que antes me impedía dormir y me daba ganas de taparle la nariz con un calcetín, ahora sonaba como la banda sonora de una misión secreta. Su ronquido era la señal de que la cámara de vigilancia humana de la casa estaba temporalmente desactivada. Era una oportunidad de oro que no podía desperdiciar, o me arrepentiría toda la vida hasta convertirme en un fantasma errante. Con un movimiento superlento, más lento que un caracol con lumbago, aparté el grueso edredón. Cada pequeño crujido del colchón hacía que mi corazón quisiera salirse por la garganta. Miré a Javier. Se movió un poco, murmuró algo sobre acciones o dinero, y volvió a quedarse quieto. A salvo. Me levanté de la cama. Mis pies tocaron la gruesa alfombra que amortiguaba el sonido de mis pasos. No me atreví a encender la luz. Guiada por la tenue luz de la luna que se filtraba por las cortinas, me dirigí a tientas hacia el cajón de la mesita de noche. Allí guardaba una vieja tableta que hacía tiempo que no usábamos porque Javier decía que la pantalla no tenía suficiente definición. Un trasto inútil a sus ojos,
pero un tesoro para mí esa noche. Llevé el dispositivo aplanado al cuarto de baño, el único lugar de la casa con cerradura por dentro. Me senté en la tapa del inodoro. Mis manos temblaban violentamente al intentar encender la pantalla. La batería estaba casi agotada, en rojo crítico, como mi vida en ese momento. Suficiente para una última acción desesperada. Metí la mano en el bolsillo del pijama. Saqué los dos pequeños objetos que había estado guardando como si fueran diamantes, la tarjeta de memoria del doctor Morales y la que encontré en el tocador. Con los dedos resbaladizos por el sudor frío, inserté primero la tarjeta de Laura en la ranura lateral del dispositivo. La pantalla parpadeó y apareció una carpeta con un nombre que me dio escalofríos. No abrir. Un nombre muy clásico, típico de alguien en pánico que no sabe qué nombre ponerle. Pulsé la carpeta. Dentro solo había un archivo de audio. La fecha era de hacía 5 años. La misma que el día de la muerte de Laura. Mis manos sudaban frías al pulsar el botón de reproducción. Primero se oyó un crujido. Luego, la voz atronadora de Javier llenó la pequeña habitación, aunque había bajado el volumen al mínimo. ¿Crees que puedes esconder ese dinero de mí? Sé que se lo enviaste a tu hermano, a ese médico pobre. Luego, la voz sollozante de Laura respondió. Es el dinero de la herencia de mis padres, Javier. No es tu dinero. La discusión se acaloró. Se oyó el sonido de algo rompiéndose, una bofetada y un breve silencio, seguido de un golpe muy fuerte, como si un objeto pesado cayera al suelo. Luego, la respiración entrecortada de Javier. Laura, despierta, imbécil. No te mueras todavía. Ah, da igual. Diré que se resbaló. La grabación terminó. Me tapé la boca con la mano, conteniendo un sollozo que amenazaba con estallar. Loco. Completamente loco. Mató a su mujer por una herencia y con total frialdad, inventó una excusa en el mismo instante en que ella agonizaba. Rápidamente saqué la tarjeta de memoria de Laura y la reemplacé con la tarjeta de rastreo del doctor Morales. La aplicación de rastreo se activó en cuanto inserté la tarjeta. La pantalla mostró un mapa de la casa con un punto rojo parpadeante. Vi una opción. Enviar datos. Sin pensarlo 2 veces, copié la grabación de voz de Laura en la memoria del dispositivo e intenté enviarla al sistema del doctor Morales. La conexión a Internet de la casa, afortunadamente, era rápida, la única ventaja de los lujos de Javier. La barra de envío de datos avanzaba lentamente. 10%. 30%. Vamos, rápido. No te quedes colgado ahora. De repente, alguien intentó abrir la puerta del baño desde fuera. Clic, clic, estaba cerrada con llave. Sentí que el corazón se me paraba. Elena, ¿estás dentro? La voz de Javier sonaba ronca, como de recién despertado, pero su tono era de sospecha. Sí, cariño. Me duele la barriga, respondí tartamudeando, intentando sonar lo más natural posible mientras sujetaba el dispositivo con manos temblorosas. La barra de datos estaba solo al 50%. ¡Qué lento! Abre la puerta. Quiero ir al baño, ordenó Javier. Su tono empezaba a ser impaciente. Maldita sea. Estaba muerta de pánico. Si abría ahora, me vería con esto. Si no abría, la derribaría, porque odiaba esperar. Un momento, cariño. Aún no he terminado, grité. Mis ojos estaban fijos en la pantalla. 70%. 80%. Elena, abre la puerta ahora mismo o la tiro abajo, gritó Javier mientras aporreaba la puerta. La paciencia de un narcisista es tan fina como el papel higiénico mojado. 90%. 100%. Datos enviados. Las letras verdes aparecieron en la pantalla. ¡Éxito! El doctor Morales ya tenía la grabación. Apagué rápidamente la pantalla, volví a guardar las 2 tarjetas de memoria en el bolsillo del pantalón y escondí la tableta entre una pila de toallas limpias en la estantería. Tiré de la cadena para hacer ruido y abrí la puerta con manos temblorosas. Javier estaba allí de pie, con el ceño fruncido y los ojos entrecerrados, sospechosos. No entró directamente al baño. En su lugar me miró de arriba abajo, como si estuviera escaneando un código de barras. ¿Qué hacías ahí dentro? ¿Por qué estás sudando así? Preguntó, inquisitivo. Te he dicho que me dolía la barriga, cariño. Debo de haber cogido frío, respondí, sujetándome el estómago. Una actuación de dolor de barriga digna de un Goya. Javier resopló y me apartó de un empujón. Entró en el baño, pero en lugar de dirigirse al inodoro, sus ojos recorrieron la habitación. Su instinto depredador se había activado. Sentía que algo no cuadraba. Su mirada pasó por la estantería de los jabones, el lavabo, y se detuvo en la pila de toallas donde había escondido la tableta. Mierda.
La esquina de la funda de la tableta sobresalía un poco porque la había metido a toda prisa. Javier se acercó a la estantería. Mi respiración se quedó atascada en la garganta. Sentí como si me hubiera tragado una piedra. Tiró de la toalla bruscamente. La vieja tableta cayó al suelo con un fuerte crack. Javier miró el objeto y luego me miró a mí. Su rostro se transformó en algo horrible. Ya no era la cara de un marido déspota, sino la de un asesino descubierto. Recogió el dispositivo y lo encendió. La pantalla todavía mostraba la aplicación de rastreo del doctor Morales, que no había tenido tiempo de cerrar por el pánico. El mapa de nuestra casa se veía claramente. «¿Qué es esto?», siseó en voz baja. Su voz temblaba de ira contenida. Estrelló la tableta contra el suelo de mármol hasta que la pantalla se hizo añicos. ¿Estás colaborando con ese médico?», preguntó, con la voz cada vez más alta. Se abalanzó sobre mí, arrinconándome contra la fría pared del baño. «¿Qué le has enviado?». «Responde», gritó. Su mano derecha se alzó y me agarró el cuello con fuerza. Tosí. El oxígeno de mis pulmones se agotó al instante. «Responde. ¿Quieres destruirme? Esposa desagradecida. ¿Quieres morir como Laura?». «Sí». La confesión salió de su propia boca. Con mi vida pendiendo de un hilo, con su agarre cada vez más fuerte, luché. Mis piernas pataleaban en el aire. Mis ojos vieron algo en la estantería de cristal detrás de la espalda de Javier. Su bote de laca en aerosol, el que usaba para que su pelo se mantuviera rígido a prueba de tormentas. Mi mano izquierda buscó a tientas detrás de su espalda. «Suéltame», grazné débilmente. «No lo haré. Morirás esta noche», gritó Javier enloquecido. Con mis últimas fuerzas, apunté la boquilla del aerosol directamente a los ojos de Javier y apreté el botón con todas mis fuerzas. El líquido químico e irritante roció directamente sus ojos bien abiertos. Javier gritó de dolor. Por reflejo, soltó mi cuello para taparse los ojos, que le ardían. «¡Ah, mis ojos!». Caí al suelo, tosiendo y jadeando en busca de aire. Javier retrocedió tambaleándose, chocando contra la mampara de cristal de la ducha, que se agrietó. Estaba ciego por un momento. Recordé su otra debilidad física, además de su orgullo: el asma. Tenía un asma grave que se le desencadenaba cuando sus emociones se desbordaban o inhalaba productos químicos. Me arrastré rápidamente fuera del baño hacia el cajón donde guardaba sus medicamentos. El inhalador, ese pequeño objeto que le salvaba la vida, estaba en mis manos. Javier salió del baño a rastras, con los ojos rojos e hinchados, respirando con una dificultad extrema. Me vio sujetando su inhalador. Extendió la mano, tratando de alcanzarlo desesperadamente. Su voz se entrecortaba. Me puse de pie y lo miré fijamente. Antes habría corrido a dárselo, llorando de preocupación. Pero esa noche no. De una patada envié el inhalador lejos, deslizándose por el suelo hasta quedar bajo el armario, en un lugar estrecho y oscuro. «Cógela tú mismo, cariño», dije con frialdad. Javier me miró incrédulo. Luego miró con desesperación el hueco bajo el armario. Intentó arrastrarse hasta allí, pero se quedó sin fuerzas. Se desplomó en la alfombra, agarrándose el pecho, boqueando como un pez fuera del agua. A lo lejos oí el sonido más hermoso del mundo: la sirena de un coche de policía aullando cada vez más cerca de nuestra puerta. La sirena del coche de policía aullando frente a la puerta de casa sonaba como la canción de reggaetón más pegadiza que había oído en mi vida. Ruidosa, escandalosa, pero que te hacía querer bailar de alegría. Frente a mí, Javier, el gran señor que solía ser más feroz que un perro guardián, yacía indefenso sobre su alfombra de pelo importada favorita. Su respiración era un silbido agudo, como el de un ratón atrapado en una puerta. Su pecho subía y bajaba, intentando tomar un oxígeno que parecía negarse a entrar en sus sucios pulmones. Su rostro, hinchado y rojo por la laca, le hacía parecer un payaso de circo que había fallado en su truco. Me quedé allí mirándolo, sin la más mínima compasión. Antes, al verlo toser un poco, entraba en pánico y le preparaba un té de jengibre. Ahora, sentía que podría coger unas palomitas y disfrutar del espectáculo. La puerta de la habitación fue derribada con fuerza, revelando a varios policías uniformados que entraron con las armas en alto, listos para enfrentarse a un criminal de alto calibre. Detrás de ellos apareció la figura del doctor Morales, con su bata blanca ondeando, como un superhéroe que llega tarde, cuando el villano ya está derrotado. «¡No disparen! ¡Está incapacitado!», grité, levantando las manos para parecer cooperativa y que no me confundieran con una cómplice. Los policías aseguraron la habitación mientras el doctor Morales, con diligencia pero con una evidente desgana, examinaba el estado de Javier. ¡Qué ironía del destino!
El médico cuya hermana fue asesinada por este hombre ahora tenía que prestarle los primeros auxilios para que el asesino no muriera antes de ser juzgado. Pónganle oxígeno. Que no se muera. La cárcel es un destino demasiado bueno si muere ahora, dijo el doctor Morales con frialdad al personal de emergencias que entró detrás. Después de que su respiración se regularizara gracias a la ayuda médica, a Javier le pusieron las esposas. Ver sus manos, las mismas que usaba para abofetearme, ahora aprisionadas por el frío metal, me produjo una satisfacción que ningún cupón de descuento podría comprar. Lo sacaron de la habitación. Pasó junto al tocador donde solía admirarse. Me miró con las fuerzas que le quedaban. Sus ojos irradiaban un odio puro. «Eres una esposa infiel», siseó débilmente. Yo solo sonreí dulcemente. La sonrisa más sincera que le había dedicado nunca. No infiel, cariño. Solo estoy recogiendo lo que sembraste. Considéralo la gran cosecha. Salí de esa habitación, cruzando el umbral que durante 5 años había sido el límite de mi prisión. En la planta baja, Manuel y Carmen estaban petrificados junto a la escalera, con la boca abierta de par en par, probablemente sorprendidos de ver a su honorable jefe siendo arrastrado por la policía como un ladrón de gallinas. Me detuve un momento frente a ellos. «Carmen, por favor, dile al de la frutería mañana que ya no quiero el brócoli», dije con calma. Carmen solo asintió rígidamente, todavía en shock. Pobres, quizás mañana tendrían que buscar un nuevo trabajo, pero al menos ya no tendrían que trabajar conteniendo la respiración por miedo a una bronca. Los días siguientes fueron un torbellino de noticias e interrogatorios agotadores, pero por alguna razón no me sentía cansada en absoluto. La grabación de voz de Laura que logré subir esa noche fue la bomba nuclear que destruyó toda la defensa legal de Javier. Su caro abogado se rindió. Ya no podía defender a un cliente que había sido grabado claramente confesando un asesinato y que se oía torturando a su propia esposa. Además, el testimonio del doctor Morales y los resultados de mi informe médico, que detallaba mis lesiones, no dejaban a Javier ninguna escapatoria. La imagen de marido ejemplar que había construido durante años se derrumbó en una noche, reemplazada por el nuevo título de El monstruo con cara de ángel. El caso de la muerte de Laura se reabrió, y esta vez la verdad no pudo ser silenciada con sobornos. La tumba de Laura fue exhumada para realizar una autopsia, y los resultados confirmaron todas las sospechas del doctor Morales. Había una fractura en la parte posterior del cráneo que no correspondía con el patrón de una caída, sino con el impacto de un objeto contundente. El juicio de Javier se convirtió en el espectáculo más concurrido del juzgado. Cuando el juez golpeó el martillo y lo condenó a cadena perpetua, el doctor Morales lloró en el banquillo del público. Me abrazó con fuerza. No fue un abrazo romántico, sino el abrazo de 2 soldados que han sobrevivido a una guerra mortal. «Gracias, Elena. Fuiste temeraria. Una locura. Pero gracias», susurró. Yo reí suavemente mientras me secaba las lágrimas. «De nada, doctor. Pero no espere que vuelva a su hospital, ¿eh? Le he cogido trauma a los medicamentos. Han pasado 6 meses desde aquella noche, y mi vida ha dado un giro de 180 grados. Ahora vivo en un pequeño apartamento de alquiler en las afueras de la ciudad. Las paredes están un poco desconchadas, y el techo tiene alguna gotera cuando llueve mucho, muy lejos del lujo de la mansión infernal de Javier. No hay suelos de mármol frío, ni lámparas de cristal deslumbrantes, y, por supuesto, ni aire acondicionado central que te dé un resfriado. Pero, ¿sabéis qué? Dormir en un colchón de espuma fino en el suelo de este apartamento es mucho más reparador que dormir en aquella cama de matrimonio que costaba lo mismo que un coche. He montado un pequeño negocio de catering. Cocino para oficinas y celebraciones. Resulta que mi talento para la cocina, que Javier solía criticar que si estaba soso, que si estaba salado, que si no era estético, es un éxito entre la gente normal. Cada mañana me levanto, no por miedo a llegar tarde a planchar una camisa, sino porque tengo que ir al mercado. El olor a ajo y pimiento se ha convertido en mi perfume favorito. A veces todavía me sobresalto si oigo a un vecino dar un portazo o a alguien gritar en la calle. El trauma es persistente como el plástico, difícil de descomponer, pero estoy aprendiendo a hacer las paces con él. Esta tarde estoy sentada en la terraza del apartamento, bebiendo un té dulce y caliente en una taza de plástico barata. El cielo es de color naranja. Precioso. De repente, mi móvil vibra. Un mensaje del doctor Morales. Es breve. A Javier lo acaban de trasladar a una celda de aislamiento por pelearse por la comida. Perdió. Me río a carcajadas al leer el mensaje. La rueda del destino es redonda, y a veces atropella a los que van por el mal camino. Antes luchaba por el poder. Ahora pierde hasta una pelea por un trozo de pan. Dejo el móvil y vuelvo a sorber mi té. Dulce. Esta vez el dulzor es perfecto, porque lo he medido yo misma.
No otra persona. Soy Elena, la exesposa del monstruo, y hoy soy libre.